venga, vamos. Bueno, veníamos hablando de la organización del sistema y de sus características, ¿cierto? Veíamos entonces dentro de esas características la participación, por último, de la nación y los entes territoriales en cuanto a la financiación del régimen subsidiado y la atención de las personas que la ley sí llamó vinculadas, ¿cierto? Hoy esas personas, por regla general, no se llaman vinculadas, sino que los empezaron a llamar población pobre que no ha surtido proceso de afiliación o personas no afiliadas. ¿Cómo se da el funcionamiento y el círculo de los recursos en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado? Tenemos, ya vamos a hablar del plan de beneficios. Eso lo recuerdan de la materia, ¿no? De seguridad social. No lo recordamos. Tenemos, en el régimen contributivo, tenemos un plan de beneficios, ¿cierto? El PBS, plan de beneficios en salud, ese plan de beneficios es donde se contemplan todos los tratamientos, tecnologías, intervenciones, medicamentos y demás en materia de salud. En ese PBS es básicamente lo que se le tiene que brindar a las personas. Hay unos servicios y tecnologías que deben cubrirse por parte de la EPS, ¿cierto? Con cargo a la UPC. La unidad de pago por capitación, que lo hablábamos en la clase pasada, yo les decía, ¿quién vale más? Tú, ¿cierto? Para el sistema, no como persona, ¿cierto? Recordando esto. Entonces, yo valgo tanto al año, ¿cierto? ¿Cuánto es esto? 880.000 pesos, pero hay 528.000 al año. Pero hay gente que cuesta casi 6 millones de pesos al año. Por lo menos eso es lo que reciben por UPC. Obviamente depende de la dispersión, esto solo es un ejemplo, esto está en la resolución 2717 del 2024. Entonces con ese dinero anual, eso es anual, no mensual, eso es anual. Con ahí sí se asusta uno, ¿cierto? Sí, claro. Eso no es que uno reciba, usted se imagina, ¿no? Y eso ya entiende por qué está financiado. Entonces, con cargo a la UPC, la UPC está muy mal medida, por eso la Corte Constitucional le ordenó al gobierno reevaluar la UPC y pagar lo que necesitaba. Eso no viene con el gobierno actual, viene desde antes, se ha agravado con el gobierno actual. Pero pues no es culpa de exclusiva del gobierno actual como tal. Entonces, ese plan básico de atención en salud, con la UPC, ¿quién tiene que cubrir ese costo? La EPS, ¿cierto? Pero resulta que pueden presentarse servicios y tecnologías no cubiertas. No debería ser, pero puede suceder. Normalmente a través de acción de tutela hay situaciones excepcionalísimas, ¿cierto? Y en esas tecnologías y servicios no cubiertos, lo que tiene que hacer la EPS efectivamente sería garantizarlo, pero no con los recursos de la UPC, sino con los recursos de la ADRES. Por eso muchas veces las EPS, como la ADRES no les sirven los recursos de manera oportuna, niegan y algunos médicos dicen, no, no quiero. ¿Cierto? Porque a veces girar los recursos desde la ADRES es muy complejo. Entonces normalmente se garantiza, voy a adelantarme un pedacito. Hay una serie
de normas que reglamentan, ¿cierto? O desarrollan, que está en el plan básico de atención en salud, ¿cierto? Ese plan de beneficios o de atención en salud. Estas resoluciones son las que contienen todas los tratamientos, tecnologías e intervenciones, en especial esta desde el año 2016, la 6408, las demás son adiciones. Entonces, un anexo técnico gigante, ¿cierto? Es gigante. Y ahí encontrarán que ha incluido en Colombia, o sea, es una póliza infernal, ¿sabes? Es un seguro el berraco. Y hay una serie de exclusiones, ¿cierto? La más importante es la resolución 2273 del 2021. Y esas exclusiones, en teoría, digamos que estarían por fuera de ese plan de beneficios. Hay cosas, por ejemplo, como los tratamientos en el exterior, ¿cierto? Tratamientos experimentales, animaloterapia, ¿cierto? Ay, no, es que a mí me recomendaron para mejorar mi estado de salud cabalgar con 7 ponis, ¿cierto? Eso no existe, ¿cierto? En el sistema de salud nuestro. Pero no estoy diciendo que no pueda hacer un buen tratamiento, pues yo no soy experto en esa área, pero hay muchos temas cognitivos, ¿cierto? Que pueden ser muy importantes, pero no están cubiertos. Temas estéticos. A propósito, ustedes salen desde la reforma laboral, me imagino, ¿cierto? Hay una serie de permisos que se incluyeron en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Dentro de esos permisos hay uno que digamos que ya existía, sino que no se decía si era remunerado o no, que era para acudir a citas médicas, ¿cierto? La reforma lo que dijo es que el empleador debe conceder un permiso remunerado para acudir a citas médicas con especialistas, específicamente. Y a propósito de esas citas médicas con especialistas, ¿ustedes creen que un empleador le tiene que dar permiso a un trabajador para una cita médica con especialista en, no sé, porque puede haber de estas que son funcionales? Supongamos que sea meramente estética, no sé, una liposucción, que puede ser meramente estética. Porque hay otras, por ejemplo, la reducción mamaria puede ser funcional, ¿cierto? No meramente estética, porque puede afectar temas lumbares. La rinoplastia, lo que saben que tiene dos fracturas de tabique y no se quería operar, puede ser meramente estética o funcional, ¿cierto? Porque afecta el sistema neurológico y respiratorio. Entonces, una meramente estética, una liposucción. Entonces, el empleador tendría que dar permiso remunerado para ir a cita con especialista de la liposucción. ¿Ustedes creen que eso debería ser? No. No debería ser. Porque no funciona. A él le faltó un poco a la reforma, debería ser atención, pues, citas con especialistas para atención por razones de salud, ¿cierto? No meramente estéticas. Porque ni siquiera el sistema reconoce incapacidades por esas atenciones meramente estéticas. Por otra cosa con lo del preaviso. Que arregló enseguida dice que no es una obligación. O sea, si son 30 días que lo pongas de preaviso. Porque arregló enseguida le dice que no le genera ninguna responsabilidad al empleado en caso tal de que no cumpla el preaviso. Pero al preaviso de terminación del contrato. Que pero frente a la renuncia en el contrato terminativo, yo empecé el preaviso terminativo, no, sigue igual. ¿Será que me está hablando de la prórroga automática o la prórroga pactada? No, el preaviso que no tiene que dar. En el contrato indefinido esa norma no es nueva, esa norma ya existía. Lo que sucedió con ese preaviso del trabajador de 30 días es que se declaró inexequible la consecuencia jurídica que era la deducción, el descuento de los salarios, de los días de salario de esos 30 días.
Eso existía antes. Si uno tenía un contrato indefinido y no preavisaba con 30 días, en algún momento le quitaban 30 días de salario, ¿cierto? 30 días de su trabajo, automáticamente, como si fuera una cláusula penal o una especie de indemnización anticipada para el empleador. La norma, que es muy antigua, es del 65, siguió rigiendo, o sea, esa norma no la trajo la reforma laboral, ya existía, simplemente que se declaró inexequible ese pedacito de descuento, pero ahí estaba, sin consecuencias. Pero sí debe pagar el preaviso. Realmente lo que dice ahí es simplemente debe avisar, pero no hay una consecuencia automática en particular. Realmente la ley no puede exonerar automáticamente de responsabilidad civil a los trabajadores que con su renuncia intempestiva generen un perjuicio, ¿cierto? Que eso es excepcional. ¿Cierto? ¿A qué empresa le genera un grave perjuicio que un trabajador diga renuncio mañana o me voy? Por regla general, a ninguno, ¿cierto? Un perjuicio real, que sea valorable, no. Sí, sí lo puede generar. Sí, no, sí, hay potencialidad, pero real. O sea, por ejemplo, no sé, en la firma, renunció a una de las personas que trabajan conmigo. Obviamente va a ganar trabajo, va a ser un... Y tiene audiencia cómodo. O sea, renunció ayer y pero tiene una audiencia hoy. por eso materializa el perjuicio. Entonces, Pero imagínate. por ejemplo, un restaurante y que me renuncie la cocinera. Pero entonces tendrías que probar el perjuicio, no es la amenaza, es el perjuicio. Entonces tendrías que decir, por ejemplo ahí, si le renuncia de un día para otro, me tocó pagar a un tercero para que me hiciera la comida y me costó, normalmente hacerlo me costaba 10 millones y ya me costó 15, hay un perjuicio, ¿cierto? Es que el permiso sí lo hay, ¿no? Pero es excepcional, no es para la regla general. Si por ejemplo un operario dice renuncio a partir de mañana, ¿qué hacen? Llaman al otro. ¿Cuál es el perjuicio? Me tocó pagarle el recargo, ¿sí? 100.000 pesos. Lo que dice la norma no es que no exista, es que no se puede cobrar anticipadamente. Usted lo tiene que demandar y probar en un proceso. Eso es responsabilidad civil, contractual, laboral. Eso sería una demanda de un empleador en trabajo. Sucede normalmente en determinados cargos que su ausencia intempestiva, y no en todos, puede generar eso. Tanto es así que usted busca en los poderes judiciales y no hay. O sea, eso no pasa. Yo el tiempo que estuve en el juzgado nunca lo he visto, asesorando empresas, nunca he visto que enerven esa acción porque tasa del perjuicio es complejo. Y cuando son los cargos críticos se cuidan mucho de no hacer eso, ¿cierto? O por lo menos que no sea intempestivo, dan plazo, renuncia en 10 días, renuncia en 5 días, en 15 días. Y realmente para que se cause un perjuicio con un plazo de estos es difícil. Eso es lo real. No digo que no es posible. En algunos contratos pactaban cláusulas penales. Yo solo conocí un caso donde eso prosperó. Me parece muy pintoresco y aparte de todo fue un juzgado de pequeñas causas. ¿Qué tan válido es el presente complejo? Yo personalmente no comparto ni la cláusula penal ni la tasación anticipada de perjuicios. Eso que lo pruebe. Y soy abogado de empresa. Que lo pruebe el que sufre perjuicios. No me parece justo esa tasación. Y lo que trató de materializar la reforma era eso. ¿Y cuál fue la razón? Precisamente ese fallo de ese juzgado de pequeñas causas que le cobró una cláusula penal a un trabajador por la renuncia. ¿Y por qué uno cree que esa cláusula es ineficaz? Porque los contratos de trabajo, por su forma de configuración, no parten de la autonomía y la voluntad de las partes. O usted se sienta, por regla general, de tú a tú con el empleo y le dice, mi contrato debe tener esto. Esta cláusula no me gusta, elimínela. Uno no se sienta así con el empleador. Es más, tal vez se sienta así a un nivel muy alto, o sea, a un nivel ya gerencial, que un gerente lo casa, o una gerente la casa. Normalmente una gran empresa paga a una empresa de headhunters para buscar una persona que ocupe ese cargo. Y es como un cortejo. Ahí hay una búsqueda y hay un proceso ahí de enganche y seducción mutuo. O sea, es como, me gusta esta persona, está en esta empresa, me voy a robar. O está libre en el mercado y es que esta empresa ofrece tantas cosas.
ahí tal vez, ahí yo le he dado una excepción, donde tal vez he visto que un trabajador le dijo, no, a mí no me sirve. Me da esto, me gusta así, es esto, trabajo de esta manera, y si no, no trabajo. Pero de ahí para abajo, yo no me siento con la universidad, a mí me gusta que me... No, ese es el contrato, lo firmo, no lo firmo, no me contrato. Ya, punto. Es que aquí no. Yo reconoce una subordinación de entrada desde la misma suscripción, la carencia de la capacidad negocial. Y por eso son proscritas, por lo menos por la doctrina, esas cláusulas. Bien, nos desviamos aquí. Los dejo pensando con esos permisos, muy a propósito de ese PBS y las tecnologías y servicios no cubiertos, y algunos no que no son no cubiertos, sino que están excluidos. Hay servicios que dicen, no, esto no se brinda. Señor juez de tutela, usted no puede autorizar, por muy bueno, exacto, estéticos, en el exterior, experimentales, que es que en Rusia están haciendo un tratamiento con células mitocondriales de alce en vía de extinción y que hay que mandarlo allá. No, no se puede. Cuesta $42 millones para que le pongan esa inyección. Puede ser, la vida es muy valiosa, se lo dice alguien que tiene a su padre con dos enfermedades muy complejas, ¿cierto? De mucho tiempo. Y uno entiende que el sistema tiene su limitación, ¿cierto? En ese punto. Muy bien. ¿Cómo funciona el PBS en el régimen subsidiado? Para que entendamos esa circulación de recursos. Técnicamente sería un PBS ¿cierto? Es igual. En ese régimen subsidiado también tenemos que ese PBS está a cargo, hay una UPC, ¿cierto? Esa UPC la sigue girando el gobierno, y hay también unos servicios y tecnologías que pueden ser no cubiertos. Ojo, no cubiertos, pero no significa excluidos, ¿cierto? No cubiertos es que simplemente es que la ciencia médica y los tratamientos, procedimientos, tecnologías de intervenciones les avanza mucho más rápido que la ley, ¿cierto? Y puede haber tratamientos y medicamentos y procedimientos, incluso cuando el INVIMA los autoriza, que no están ahí incluidos, porque el PBS incluye lo que está ahí en el INVIMA, ¿cierto? Y que se autorizan en el INVIMA, que hacen parte de un tratamiento útil para una persona, para su salud, y inicialmente no aparecen en ese PBS. En ese listado que ahorita vimos un montón de resoluciones, ahí está. Pero no están excluidos, no son ni estéticos, ni experimentales, ni en el exterior, ni con animales, ¿cierto? Entonces esos que no están cubiertos, la EPS no los paga de la UPC, ¿cierto? Recordemos que aquí también hay EPS, pero del régimen subsidiado, ¿cierto? Que pueden ser, que están en los dos, ¿cierto? Contributivo y subsidiado. La mayoría, muchos están, no que todos, están en ambos. ¿Qué pasa cuando no hay esos servicios de tecnologías no cubiertas? Aquí cambian, aquí no se repite frente a la ADRES, sino frente al ente territorial. ¿Vieron lo del Hospital General? No. ¿Será que estoy muy viejo? Yo también antes venía escuchando música. Pero yo por la mañana escucho noticias, ¿cierto? Fue muy temprano. Todos andamos para la universidad. Voy a dar huelga. O sea, está tan asfixiado, ya tiene una deuda tan grande que el municipio no es capaz de sostenerlo. Son como 70.000 millones en deuda, entendí yo. Y ahí está en crisis porque no hay para pagar nómina, no van a ir a huelga. Y eso en parte es por eso, por la tasa deficitaria de la OPC.
Bien, y tenemos los vinculados, por último. Profe, ¿usted por qué los sigue llamando vinculados? Porque así los llamó la ley 100, ¿cierto? Así los definía la ley 100 inicialmente, los llamaba vinculados. Y esos vinculados, ¿cierto? En particular, en principio, deberían dársele todas las garantías del plan de beneficios, ¿cierto? En igualdad de condiciones. Plan de servicios en salud. Pero, si por alguna razón, como son personas que no están afiliadas, no están allí incluidos, ellos merecen igualmente el acceso a ese sistema de salud. ¿Quién cubre específicamente esos servicios? El ente territorial, ¿cierto? Municipios, departamento. Profe, en este caso los vinculados vendrían a ser Las personas que no están ni aquí ni aquí. ¿Y por qué no están ahí? Digamos que ese nombre cambió a partir de esta ley, lo llamaron población pobre que no ha surtido proceso de afiliación. Esa expresión pobre que es tan fuerte, ¿cierto? Para algunas personas, para unos, es una caracterización económica en particular. Básicamente implica que es una persona o que por sus condiciones socioeconómicas no se ha afiliado ni al régimen subsidiado ni al régimen contributivo o que no ha elaborado la encuesta del CISBEN, ¿cierto? O es una población que perdió la capacidad de estar en el régimen contributivo, perdió su capacidad económica, puede no estar en una situación de pobreza tal y no ha llenado la encuesta del CISBEN para trasladarse al régimen subsidiado. No puede ser beneficiario. Es una población como en el mismo, por así decirlo, que no cumple ni el uno ni el otro, el tránsito. Y los regímenes de excepción, ¿cierto? Fuerza Militar, Ecopetrol, docentes, los sistemas universitarios de salud, por ejemplo, el de la Antioquia. Ellos no hacen parte del sistema de salud, ¿cierto? Por lo tanto, no hay que repetir a la ADE para financiar sus tratamientos, intervenciones y demás, porque ellos pertenecen a un régimen diferente al del Sistema General de Seguridad Social. Hoy los docentes del magisterio es muy triste porque también tienen unos problemas muy complicados para acceder. No sé si eso está. Yo normalmente le voy a compartir a la presentación para que les quede grabado. Pero no está, no lo es. Recuérdalo. Bien. Si quieren saber un poco de cómo evoluciona esto, ¿cierto? Ustedes van a presentar acciones de tutela, van a trabajar en entidades de salud, van a estar en un juzgado, ¿cierto? Esta página, el POS era como se llamaba antes al plan de beneficios y atención en salud. Antes llamaba POS y en vigencia de llamarse Plan Obligatorio de Salud POS, se creó esta página. Ustedes ponen en Google POS Populi, es el Ministerio de Salud, y en esa página, que es esta, POS Populi, están todas las resoluciones y todos los servicios incluidos y excluidos al día, ¿cierto? Usted quiere saber qué hay ahí y qué no puede estar, se mete a POS Populi. ¿Listo? Básicamente, entonces, el PBS, que es el Plan Básico de Atención en Salud de Beneficios en Salud,
son todos los servicios, tecnologías, intervenciones, medicamentos que se financian con la unidad de pago por capitación, esa UPC que se lo reconoce, con el fin de satisfacer las necesidades en salud de la población residencial en el territorio colombiano. Vamos a ver si aquí tenemos algo de miren jóvenes, este es post-COVID. Aquí les dicen cómo son los coparos, las exclusiones, ¿sí? Y miren, esto yo los pegué. ¿Sí? Esta página es extremadamente útil. Muy bien. Básicamente es esta circunstancia. ¿Por qué es importante? Porque a la hora de ustedes presentar la acción de tutela, tienen que saber cuáles son los servicios incluidos, cuáles son los no incluidos, tal vez, de lo que hacen parte de esa atención, y cuáles son expresamente los excluidos. ¿Cierto? Bien, vamos a analizar otra circunstancia en particular en materia de salud, otra de las características, y es que las personas, inicialmente, para trasladarse de EPS, la ley consagra que tienen que transcurrir desde su afiliación 1 año para que se admita su traslado a otra entidad, ¿cierto? En teoría, esto solamente implicaría que solo se exige esa inscripción desde el cotizante o la persona cabeza de familia. Pasado ese año, o porque la persona se trasladó del lugar y no hay cobertura, o porque se trata de una falta de atención de los servicios en salud, que eso es excepcional, se puede trasladar una persona de una EPS o a otra, salvo que la persona esté hospitalizada, ¿cierto? O alguno de sus miembros del grupo de familia se encuentre en esa condición hospitalizada. ¿Cómo se hace hoy un traslado, jóvenes? ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando las EPS van mal, pues la gente huye, normal, ¿cierto? Yo también huyo. Porque realmente empiezan a ser muy deficitarias en su atención en salud. Les voy a mostrar algo que me imagino que ya conocen, si no, este es el momento. No sé por qué no he podido con esta. El traslado inicialmente uno lo puede solicitar a la EPS, pero hay un portal que habilita esos traslados. ¿Cuál es ese portal? Porque las EPS a veces lo niegan, obviamente porque ellos reciben tarjetas por afiliados, entonces niegan esos traslados. Ese portal es miseguridadsocial.gov. Ustedes ponen en Google Mi Seguridad Social y se registran. Todas las personas deberían registrarse allí. Aquí es donde se planifica crear el sistema de afiliación transaccional en todo el sistema de seguridad social, tanto en pensiones, salud y riesgos laborales. Esta fue la plataforma inicialmente creada para eso. Cualquier persona
se puede registrar acá y accede a sus datos en seguridad social. Uno podría mirar las cotizaciones en pensiones, ¿cierto? Los datos, cada uno, pues, obviamente. No es que el empleador no pueda ahí desculcar mis sitios, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede verificar si el contador se hizo realmente el pago de... Aquí normalmente, digamos que los aportes no están al día, pero normalmente están 1 o 2 meses retrasados, ¿cierto? Pero aquí sí que aparecen las cotizaciones que se han realizado en ese lapso de tiempo, porque mientras llega el recurso y se asienta, normalmente casi siempre es un mes, pero en ocasiones puede pasar un poquito más de tiempo. Entonces, por ejemplo, estas empresas que trabajan con alto riesgo, por ejemplo, las constructoras, ¿cómo verifican que ese pago que está presentando, por ejemplo, el que está trabajando estás en alto? preguntando la verificación de los aportes. Sí, sí, por ejemplo, los que trabajan en alturas, ¿cómo se verificaría ese pago al momento real? Inicialmente uno hace la verificación principalmente en la ARL, ¿cierto? Eso es la... Y eso se hace verificación en cada portal de la ARL. Entonces, ¿qué hacen las personas? Le preguntan a la ARL al momento de ingresar, o le piden a planilla si todavía usa, pues, ¿qué ARL tiene? Sura, Colmena, Colpate, listo. ¿Cuál es su cédula y fecha de nacimiento? Y lo que hace la persona es, se mete ahí, verificar y dice, afiliación activa. Copia el documento. Esto, digamos, que es para trámites del ciudadano inicialmente. Es decir, o por lo menos para lo que yo les quiero mostrar, permite trasladarse de EPS. Esta es una página del gobierno, ¿cierto? Del Ministerio de Salud. Usted hace un traslado por ahí, cumple los requisitos y la EPS no lo puede negar. O sea, no está en su potestad negarlo, se hace automáticamente. Pues, cuando quieran hacer un traslado y tengan problemas con la EPS, pueden entrar al portal del ciudadano y hacer los traslados, ¿cierto? Aquí no se registra, ¿cierto? Está el registro. Ahí está la mejor forma de hacer registrar. Y ingresan, digamos que pueden ver sus datos y hacer los traslados, si tienen beneficiarios, los pueden incluir ahí también. Entonces es una forma más fácil porque algunas EPS son un poco complicadas con los trámites. Lo ideal, mi consejo inicial es traten de hacer el trámite directamente con la EPS para evitar inconsistencias. Si la EPS les presenta muchas inconsistencias, se pueden meter a Mi Seguridad Social y hacer la gestión. Esto que les voy a contar es muy importante y muy desconocido y por eso está en el plan de estudios. Muy importante para las personas y también muy importante para los empleadores, que es la portabilidad. Imagínense ustedes que yo estoy afiliado a Sura y me voy a trasladar a trabajar a Punta Gallinas. ¿Dónde es Punta Gallinas? La Guajira. Muy bien, el extremo norte más lejano de Colombia, la puntita hacia arriba, eso es Punta Gallinas. Y allá no tiene cobertura Sura, y yo llevo afiliado a Sura 6 meses. ¿Me permiten en principio el traslado? No. Entonces, la portabilidad permite varias cosas. Permite que a una persona la EPS le tenga que brindar atención fuera de su área de cobertura, es decir, tenga que generar convenios con prestadores de servicio en Punta Gallinas, si existe. Creo que no. Muy lejos. No he ido, debe ser muy lindo. ¿Alguien ha ido? Debe ser bonito, la Guajira tiene cosas hermosas. Muy inhóspita todavía. Entonces permite que una persona, la EPS, le tenga que garantizar un servicio o lo deje en libertad para trasladarse, porque no puede prestar el servicio en ese territorio, ¿cierto? Entonces, ¿para qué funciona esa portabilidad? Esto lo reguló el decreto 1683 del 2013 y es útil para las personas que transitoriamente tienen que trasladarse, ¿cierto? Por más de un mes
inicialmente menos de un año, salvo que la EPS pues, no pueda brindarle el servicio, tanto a la persona como su grupo familiar. Para las empresas esto es muy importante, sobre todo si contratan personal que deben trasladar a otra localidad. Entonces, por ejemplo, vuelvo al dato que les di, Sura tiene muy buena cobertura en parte de Antioquia, no en todo Antioquia, pero usted se va para otro departamento y no es tan buena, no lo es, y no hay, exacto. Lo mismo en Bogotá, Compensar, ¿cierto? Muchas otras entidades tienen un mejor servicio que Sura. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se va a otra ciudad? No sabe dónde consultar, no lo atienden, es un grave problema y la portabilidad sirve para informarle al EPS o que lo dejen en libertad automáticamente para afiliarse a una EPS en esa zona. Porque es importante para el empleador por varias cosas, por la atención en salud y por el pago de incapacidad, por las dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué hace con esto? Uno hace la solicitud a la EPS de portabilidad, ¿cierto? A través de las líneas de atención, normalmente ellos tienen en las páginas una solicitud de portabilidad, usted la llena, se indica dónde va a estar la persona, en qué municipio y cuánto tiempo, y automáticamente lo que hace la EPS es o le acepta la portabilidad y le indica específicamente dónde va a tener su atención, dónde puede hacer sus consultas la persona, o si realmente no tiene red de prestadores, allí le dice, usted queda en libertad de trasladarse de EPS, porque no puedo prestarle el servicio de salud así. ¿Listo? Entonces esto es muy útil, muy importante como tal. Si la persona va a trasladarse menos de un mes, en teoría, no debería hacer, digamos, una solicitud de portabilidad, porque realmente en un tiempo de un mes o menos, en cualquier lugar del país deberían brindar a uno atención por urgencia, ¿cierto? Y no va a haber una cita programada con especialistas. Usted no dice, ay, ya que estoy aquí en Punta Gallinas, voy a buscar el otorrinolaringólogo que necesito, ¿cierto? ¿Será que está por aquí, cierto? Ya que vieron esa reforma laboral, les quiero contar algo muy pintoresco, pues, porque el sistema de salud todavía no se ha reformado. ¿Quién me puede contar de esos permisos? ¿Qué permisos nuevos vieron en esa reforma laboral que tiene que pagar el empleado remunerado? Ya vemos uno, citas con especialistas. ¿Cuáles permisos nuevos hay adicionales? De ir a las reuniones de los escolares. Reuniones escolares de asistencia obligatoria a los acudientes, no es ir a ver el partido de fútbol de la hija, ¿cierto? No, no es eso. Es su hija se agarró con otras tres, o vamos a expulsarlos, ese tipo de cosas. Entonces, temas escolares, ¿qué más? Calamidades por... La calamidad, ahí le incluyó, pero eso ya existía, ¿cierto? Le dio una definición, ya traía la jurisprudencia desde hace 14 años, pero muchos abogados la ignoraban y empleados, es una norma, pero eso ya lo definió la Corte Constitucional, que era calamidad. Yo he visto unos solos que definieron que era calamidad doméstica, y yo, por Dios, este abogado estuvo metido en una piedra 15 años y desconoce la sentencia de la Corte Constitucional, sé que es del 2009, o sea, del 2009, muy vieja, ¿cierto? Yo todavía no me he graduado, apenas estaba en el tránsito. ¿Qué otro permiso trajo? El menstrual. Les trajo un permiso, no es propiamente para el ciclo menstrual, sino para la dismenorrea y la endometriosis específicamente. Y es, digo la norma, y a eso quiero llegar, que se da permiso remunerado para citas y tratamiento, ¿cierto? Eso es un tema muy complejo, ¿cierto? Es lo he visto. Realmente eso es un capacitante, es muy fuerte. O
para una mujer que sufra de eso, realmente la dobla. O sea, yo he visto mujeres acongojadas así. No, bueno, uno como hombre obviamente observa, no entiende hasta ese nivel de dolor, pero ¿qué digo la norma? No es simplemente manifestar el dolor, porque si eso sucede, lo que hay es una incapacidad médica que se debe expedir con cargo al empleado los primeros días y de allí en adelante a la EPS, sino que digo para acudir a citas y para el tratamiento. El tratamiento de eso es o medicamentos, si es medicina tradicional, o cirugía, si es muy grave. Y por cirugía de incapacidad. Y la cita es con un especialista. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué la reforma trajo para citas de endometriosis? ¿Y por qué dijo citas con especialistas? Eso no es como redundante. Pues para yo ir a una cita de diagnóstico de endometriosis tengo que ir con un especialista, ¿no? O sea, como para ser más específico en cuanto al tema femenino, no sé, como para darle ese toque de importancia de pronto como al problema que tiene una mujer. Puede ser en específico, yo quiero ser un poquito más amplio. En efecto, tiene que ver con el entendimiento de la situación de salud que puede afectar a una mujer en su ciclo menstrual cuando tenga esa circunstancia en concreto, que no es generalizada. De hecho, la reforma al menos quedó así porque inicialmente era con los dolores menstruales y eso, digamos que se prestaba para abuso y también para exclusión, ¿cierto? Porque la gente lo que hace es, me da, entonces no contrata, no uso, o despido, o tal cosa. Entonces lo que digo es diagnóstico y tratamiento, que ya implica obviamente un concepto de un especialista, pero vuelvo y retomo el punto. Aparte de querer materializar ese evento, que es loable, de hecho el juego procesado también tiene una serie de circunstancias relevantes frente a ese asunto en particular. ¿Por qué cita especialista y otra vez cita para endometriosis y el que la diagnostica la medicina tradicional es un especialista? La razón de ser es que el nuevo sistema de salud que propone el gobierno dentro, digamos, de su plan de gobierno, como hace cada gobierno, cada que se toma cargo en el poder, hace un plan de gobierno y tiene una serie de reformas que quiere implementar, eso es apenas natural. Busca una atención en salud, un sistema de salud abierto y no orientado exclusivamente a la medicina tradicional. Entonces puede que la medicina tradicional, el diagnóstico de la endometriosis sea con un especialista y que su tratamiento sea medicación y cirugía, pero en la medicina no tradicional o poco convencional puede haber otras personas y otros tratamientos para eso, ¿cierto? Entonces, no sé, respetando a cada persona, no, yo voy donde un taita energético que me diagnostica la endometriosis y como tratamiento me dijo que tenía que someterme 3 días a una piedra lunar. Son cosas que pueden sonar muy pintorescas, pero las creencias y aparte de las creencias, el esquema cultural de cada ser humano es diferente. A nosotros, a mí, esa expresión me parece muy pintoresca, ¿cierto? Hasta le puede parecer a uno jocoso. Pero si usted va a una comunidad indígena, para esa comunidad indígena, eso es correcto. O para ciertas comunidades en ciertos entornos culturales, esa es su creencia y les funciona. O sea, porque ese tema de salud no solo tiene que ver con la ciencia, sino que tiene otros alcances diferentes. Y como el sistema de salud quiere ampliarse hacia ese segmento, les va a reconocer a taitas, ¿cierto? Va a reconocer a mujeres curadoras, sanadoras, rezaderas, parteras, chamanes, brujos, brujas, todo ese escenario que en un contexto cultural diferente al que ven ustedes acá es válido y legítimo.
como en este caso, por ejemplo, si ella va del médico general, le diagnostica la endometriosis, se produce Sí, si eso llega a pasar, que el médico lo diagnostique. En teoría lo debería diagnosticar un especialista. Eso, aquí no hay tanto especialista y hay mucho general. Entonces, en teoría sería válido. El empleador no tiene como controvertido discutir que eso es así. Como también los médicos generales emiten restricciones laborales, que no deberían hacer. Porque eso es solamente un médico laboral, exclusivamente. Pero lo hace. Ya la vamos a hacer si no tenemos especialistas. Bien, cierro ese capítulo. Listo, para que entiendan hacia dónde va ese sistema de salud y lo que se quiere. Yo pienso que esa parte es interesante. Me parece muy interesante el sistema de salud y respeta obviamente la diversidad cultural que hay en este país, que nos hace tan ricos. Vamos a empezar a hablar del siguiente capítulo. Este sigue siendo algo teórico y ya va a ser un poco más práctico. Y tiene que ver con la garantía de ese derecho fundamental a la salud, ¿cierto? Y esa garantía a través de la acción de tutela. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Si queremos mezclar un poquito de estabilidad laboral reforzada, un tema de calificación de pérdida de capacidad laboral, y mezclar esto también con un poquito de la culpa patronal, que le debe mezclar todo eso, para hacer como un concepto que les permite a ustedes acompañar a las personas y a las organizaciones cuando se presenten situaciones de salud. Ese es el fin de este modo. La tutela es un mecanismo esencial para eso. Y tenemos que partir que, en principio, el artículo 48 de la Constitución Política no establecía inicialmente a la seguridad social, por lo menos desde el punto de vista literal, como un servicio, como un derecho fundamental, ¿cierto? Usted miraba la ubicación específicamente de ese artículo 48, no estaba en el capítulo de los derechos fundamentales, ¿cierto? Desde el punto de vista literal. Entonces, una de las preguntas que existía, ¿cierto? Era si la salud en sí misma, en algún momento, era un derecho fundamental o no, que podía ser protegido a través de la acción de tutela, ¿cierto? Porque la acción de tutela específicamente es para derechos fundamentales. Hoy para ustedes eso es translúcido, ¿cierto? Para ustedes eso es como profe obvio, ¿cierto? Pero ese profe obvio del derecho de salud, vamos a ver si lo tengo por acá. Ese profe obvio del derecho de salud necesitó un desarrollo jurisprudencial muy fuerte, en especial por parte de los jueces a través de acciones de tutela y la Corte Constitucional. El entender la salud como un derecho fundamental, eso hoy es absurdo, entender eso. Y esa característica de derecho fundamental no se la dio la ley, hoy la da la ley, desde el año 2015, la da la ley. Y el precursor fue una reforma del año 2011, lo da la ley, hoy. Pero antes de eso, fueron los jueces los que garantizaron ese derecho a la salud como fundamental. ¿Y por qué parto desde este escenario? Cuando yo era un pequeño, joven, rozagante, estudiante de Derecho, que hacía sus prácticas en un juzgado laboral que era piloto por la laboralidad. Piloto por eso como hace mucho tiempo. En esa época los procesos eran escriturales, y no hace tanto, pues unos cuantos añitos. Y salieron en el 2007 los pilotos para oralidad acá en Medellín, porque se implementó una reforma laboral que los producen a de ser escritos para pasar a ser orales en su mayoría. En ese momento, ¿cómo se protegía el derecho a la salud? Se protegía en conexidad con la vida.
Entonces uno tenía que presentar acción de tutela por derecho a la salud en conexidad con la vida. ¿Qué significaba eso? Que solo se entendía el derecho a la salud como fundamental si estaba en peligro la vida. Entonces la primera tesis para entender este derecho a la salud como fundamental era que no era un derecho fundamental autónomo, sino que se hacía fundamental cuando se relacionaba con la vida de la persona. Es decir, cuando había relación de la salud con un derecho económico, ¿cierto?, con otro derecho que la Carta catalogaba como fundamental, verbigracia, la vida, la dignidad humana o la igualdad, ¿cierto?, sobre todo en el régimen subsidiado pasado, que ellos tenían una tabla de derechos de este tipo y los del régimen contributivo de este tipo, los dejaban morir. En ese orden, entonces, ¿qué hacían los abogados y abogadas y la justicia? Porque esta fue una tesis de los jueces y las jueces de este país. Ataban ese derecho que no era fundamental en la Carta a otro fundamental y así lograban el amparo a través de la acción de tutela. Hasta que en el año 2007, la Corte Constitucional, luego de múltiples sentencias de tutela, luego de exhortar en múltiples ocasiones al gobierno, declara el estado de cosas inconstitucionales en materia de salud y ese estado de cosas inconstitucionales lo hizo a través de una sentencia ITU, que es tal vez la sentencia más importante en materia de salud en la historia de Colombia, que es la sentencia T760 del año 2008. Y esa sentencia en particular, al declarar ese estado de cosas inconstitucionales, declaró, entre otras, aunque era una sentencia también en lo particular, que la salud era un derecho fundamental autónomo, es decir, que no se necesitaba para la protección a través de la acción constitucional de tutela que se hablara de conexidad con un derecho fundamental, que a pesar de su ubicación en la Carta Política, ese derecho como tal, por los tratados internacionales, era un derecho inherente a la dignidad humana y que de forma directa debe ser garantizado, a pesar de que no esté en juego la vida y la dignidad directamente, ni la igualdad, debe ser garantizado por el sistema de seguridad social y el Estado. Esa sentencia es hermosa. Y derivado de esa sentencia, entonces ya las personas, por ejemplo, no tenían que decir, es que el médico ordenó el cateterismo preventivo que necesito porque tengo saturadas las arterias y me puede dar un infarto al miocardio. Y por eso está en peligro mi vida. Ya no solo era para eso, sino el médico me ordenó atorvastatina, que es un medicamento para regular mi presión, por ejemplo. ¿Y el peligro está su vida? Pues no, pues sí, no sé, el médico no dice que va a morir, pero lo necesito. Después de esa sentencia, el juez de tutela puede decir, eso lo prescribió su médico, hace parte de su derecho fundamental a la salud, EPS le da la atorvastatina. Pero es que no se está muriendo, demuéstreme la conexidad con la vida. Es que no es un derecho fundamental solo cuando se está muriendo. ¿Quién dijo que esto es un derecho de rescate? O solamente los primeros auxilios o los santos óleos. No, esto es un derecho fundamental autónomo. Pues déle la atorvastatina. Eso llegó ya a unos niveles muy extremos, ¿cierto? Como toda radicalización de un derecho, donde ordenaban, y respecto de eso, pues, pero ya había abusos, pañales,
¿cierto? Ya había una minucia muy precisa. Pero es que los pañales son muy caros, sí, pero ya había uso incluso de esas circunstancias. Bien, entonces partimos de que en principio no está ubicado en el capítulo de los derechos fundamentales, pero hoy es reconocido por la ley, aunque la Constitución no está ahí, como un derecho fundamental. Es garantizado a todos los habitantes del territorio nacional e irrenunciable. Hay una serie de artículos, obviamente frente a los niños, la garantía del Estado y el artículo 86 de la Constitución, que es básicamente yo pienso que este es el artículo, tal vez el artículo más importante de la Constitución. Este es el que ha permitido materializar de la forma a la realidad el Estado Social de Derecho. La tutela es un mecanismo hermoso, maravilloso. ¿Ustedes creen que sin esto una entidad pública le contestaría a una persona sus solicitudes de prestaciones económicas o atención en salud, la información? No haría nada. Demanda que vaya a la jurisdicción contenciosa. ¿Usted cree que un particular le respondería a un trabajador por su certificado laboral, de sus pagos? No lo respondería, ¿cierto? Y muchas otras situaciones que se ventilan a través de este mecanismo: violación al debido proceso, estabilidad laboral forzada en personas que en efectivo, nuevamente, tienen esa condición y ameritan esa protección excepcional. Entonces, esto realmente es el instrumento que materializa un verdadero Estado Social de Derecho. Bien, haciéndoles ese recuento, luego vino la Ley Estatutaria de Salud, que es la Ley 1751 del 2015, o un precursor de esta ley, que fue la Ley 1438 del 2011, es decir, la que se expidió luego del CEPAC. La Ley 1438 del 2011. Al día siguiente, sacamos una ley en salud, y fue la 1438. Esa fue la precursora, la que empezó a hablar del derecho a la salud como fundamental en materia de leyes, no constitucional ni de desarrollo jurisprudencial. Y luego vino esta ley 1751. Entonces el Congreso dijo: y nosotros consagramos el derecho fundamental a la salud. Ahí están listos, ¿cierto? La judicatura se mató 20 años antes de que ustedes reconocían algo que desde los tratados internacionales ya era un derecho fundamental. Y esta ley entonces desarrolló ese derecho fundamental a la salud. Hoy en el Congreso hay un gran debate. ¿Y cuál es ese gran debate? La reforma a la salud se está tratando como ley ordinaria, ¿cierto? ¿Cuáles son esos debates? Que debería tratarse como ley estatutaria, por tratarse de un derecho fundamental. El trámite, la cantidad de debates y las comisiones son diferentes, lo que eventualmente podría generar una discusión de un vicio de forma y declararse la inexequibilidad de esa norma, entre otras porque una ley estatutaria tiene control automático y previo de la Corte Constitucional, mientras que una ley ordinaria tiene control posterior. Los laboralistas, ustedes serán parte de este maravilloso gremio que ha sido famoso por el gobierno actual, ¿cierto? Que lo ha tenido con reformas a toda hora, que eso está mal, chévere, el debate. El gobierno decidió tramitarlo por una ley ordinaria, ¿cierto? Y nos ha hecho expertos en trámites legislativos a los laboralistas, que para nosotros eso no es como lo más común. Personalmente yo pienso que esa reforma que se va a tramitar no necesariamente tiene que ser una ley estatutaria, ¿cierto? Salvo que toque en esencia y a profundidad los principios fundantes del derecho a la salud como fundamental. ¿Qué significa eso? Que cambie la salud como derecho fundamental, que cambie los pilares que estableció la Ley 1751 del 2015, o que cambie los pilares constitucionales de ese derecho a la salud. Ahí sería una ley estatutaria. Pero si lo que busca es cambiar la operación, pues una ley ordinaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Puede que esta reforma a la salud haya algunos artículos, no todas, que deben ser por ley estatutaria, pero la gran mayoría son de ley ordinaria. Y eso no lo digo yo, lo han dicho grandes exmagistrados de la Corte de Oro Constitucional, que fue
fue la primera y hasta la segunda Corte Constitucional. No está duda. En Colombia también, para garantizar este derecho de salud, tenemos que tener en cuenta, y esto va a ser muy importante en ciertos tratamientos, les estoy dando todo un marco normativo constitucional para la tutela, algunos tratados internacionales, ¿cierto? Es de especial importancia, sobre todo en algunos temas de salud mental, entre otros. Y por eso debemos tener en cuenta dos artículos, ¿cierto? El artículo 93 y el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué dicen esos dos artículos? Uno, que todos los tratados internacionales ratificados por el Congreso de Colombia se suscriben, luego se ratifican a través de una ley, prevalecen sobre cualquier orden interno, es decir, tienen prevalencia sobre las leyes, decretos, como tal. Y el artículo 94, en particular, hace una extensión adicional y que indica ese artículo 94, que no solo los tratados internacionales ratificados por Colombia, no solo esos prevalecen sobre el orden interno, sino aquellos que aún sin ser ratificados por Colombia, ¿cierto? Sino aquellos que aún sin ser ratificados por Colombia si son inherentes, esos no ratificados por Colombia, inherentes a la persona humana, es decir, tratan los mínimos derechos humanos a nivel internacional. Así no sean ratificados, deben ser prevalentes y garantizados en Colombia dentro del bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que dentro de ese bloque de constitucionalidad tenemos la Constitución, los tratados internacionales adoptados por Colombia sobre derechos humanos y tenemos los no ratificados por Colombia que tengan que ver con los mínimos irrenunciables inherentes a la persona humana, que desarrollan algo muy lindo y hermoso, que es el principio romano, ¿cierto? La favorabilidad, entre otras, en materia normativa, entendiéndose esa situación más favorable del ser humano. Ese concepto, entonces, del bloque de constitucionalidad ya ha sido ampliamente desarrollado por la Corte Constitucional, y para descender al sistema de salud, de no ser esto una clase de derecho constitucional, que no tengo yo, obviamente, esos dones a ese nivel. ¿Qué hacen parte del bloque de constitucionalidad en materia de salud? Podemos hablar del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como PIDES, el Protocolo de San Salvador, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entre otros, podemos encontrarlos acá. Recuerden que cuando son normas internacionales, a quien solicite su aplicación le corresponde aprobarlas, ¿cierto? Y la forma de aprobarlas es aportando el texto o el enlace del organismo internacional donde estén publicadas. Y esto, en materia de acción de tutela, cobra mucha relevancia porque van a encontrar, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cierto? Van a encontrar algunos convenios de la OIT que son desconocidos en algunas ocasiones por los jueces de tutela. Si hay una colisión entre una de estas normas, ¿cierto?, y una norma internacional, aparte de que por bloque constitucional
constitucional debería primar, o si existe discusión en su interpretación, debería aplicarse el principio pro homo, ¿cierto? Que es una carga a un concepto mucho más elevado que el pro afiliado, pro trabajador, pro pensionado, ¿cierto? ¿Qué es la aplicación del principio pro homine? Implica que en caso de conflicto normativo se preferirá la norma más favorable al ser humano, ¿cierto? No al Estado ni a las entidades. Y en caso de conflicto interpretativo de una norma, deberá preferirse la interpretación más favorable a ese ser humano cuando se trata de derecho. Miren, como lo define la Corte en esta sentencia, impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos. Esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuencialmente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional. Este es entonces el criterio de interpretación que se fundamenta en las obligaciones contenidas en los artículos unidos de la Constitución y el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia. Es un principio de favorabilidad para el ser humano y en materia de salud, si en esos protocolos y convenios internacionales hay para personas con problemas de salud mental, con adicciones, ¿cierto? Y deberían entenderse esas normas incorporadas al ordenamiento jurídico, salvo que hablemos de servicios expresamente excluidos. A través de esos mecanismos uno logra incluir en la acción de tutela, siempre y cuando exista una orden médica, alguna serie de tratamientos en particular. Bien, si bien existe una protección legal de ese derecho a la salud, realmente uno podría, en principio, o el mecanismo legal para la protección sería un proceso laboral. Pero nuestra Constitución Política de Colombia estableció un mecanismo más eficiente, que fue la acción de tutela, como mecanismo de protección de ese derecho. Esta fue la precursora de la 3760, que ya traía hacia dónde iba la Corte allá al Estado de Cosa Constitucional. Eso también es maravilloso, ¿cierto? Miren eso, la salud es un derecho humano fundamental e indispensable. En esa época decir eso era un grito, era algo raro, o sea, eso no estaba en la Constitución. Esto era un grito de rebeldía humana en su momento. Bien, y ese derecho a la salud, para que se garantice como derecho fundamental, debe existir disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Es decir, no se garantiza ese derecho a la salud si no existen esas cuatro características, es decir, si no hay posibilidad de prestadores del servicio, si la comunidad no puede acceder efectivamente a esos prestadores, es decir, mecanismos claros, severos y oportunos para acceder al sistema de salud y calidad en ese servicio y que sea, digamos, específicamente con bienes y servicios de acuerdo a la práctica médica, es decir, médicamente aceptados como tal. Voy a tratar esto rápido. Para dejar esto ya iniciado. La próxima clase vamos a ver cómo, ¿quién no ha hecho una tutela? Todos hemos hecho tutelas. Vamos a ver en la práctica cómo inicialmente hacerlo, si no lo han hecho en materia de salud, vamos a ver ese procedimiento, ¿sí? Y vamos a ver parte de las etapas que pasa en él.
¿Y qué probar? Básicamente uno que hace una tutela lleva la orden médica, porque un juez no se puede inventar la orden médica, que se trató de acudir a la entidad para que la entidad lo cumpliera. No es que haya la orden médica al día siguiente tutela, ¿cierto? Y a pesar de que se acuerdo que hay una reticencia, negligencia o negación, y ahí después, como está en peligro ese derecho fundamental, ordena, sin que exista una orden médica de un tratamiento, procedimiento, intervención, medicamento, ¿cierto? Tecnología, el juez no puede hacer eso. El juez no puede suplantar al profesional de la salud. Se lo digo porque suele suceder que a uno en estos casos le dicen: no, es que le duele mucho, tiene que ordenar la cirugía, y el médico lo ordenó. No, pero es que eso es así, es una tutela para que haga la cirugía, pero es que el médico no ordena la cirugía. No, pero es que sí, lo tienen que operar ya, le duele mucho. ¿Quién dijo? No, yo, ¿cierto? Usted va y le dice: pues para que ordene la cirugía, ¿dónde está la orden médica? Pues no hace eso. Pues es un profesional del derecho, no de la salud. Entonces, siempre que vayan a acudir a la acción de tutela, mínimamente la orden médica prescrita debe estar literal. El tratar de acudir a los mecanismos que establece la EPS para suministrar ese servicio, acreditar eso y, o por lo menos declararlo. La EPS ya responderá qué pasa sobre ese asunto y luego de eso ya se accede a la acción. Jóvenes, son libres. Vamos a ver, para acceder al servicio de salud, luego vamos a ver algunas características para las prestaciones económicas y luego de eso vamos a entrar a hablar de las prestaciones económicas en materia de salud, incapacidades y licencias. Son libres. Gracias. Gracias.